Buenas, ¿cómo andan? Vamos con el tercer nivel, instancia regional, la clase número uno. Bien, antes de empezar, decirles que estos problemas son más complicados, ¿sí? Porque son de una de las instancias finales de la Olimpiada. Entonces son como mucho más complicados de los problemas que venimos haciendo, ¿no? Los que serían del zonal y los del intercolegial, ¿sí? Entonces, yo acá lo que les diría es mucha paciencia. Ahí les muestro los dos problemas. Y, eh, y que miren los videos, ¿sí? Que es muy posible que no les salgan los problemas, ¿sí? Al principio no les salgan. Y que a medida que vayan viendo los videos y haciendo las cosas en paralelo con los videos, van a ir encontrando más herramientas para poder resolver los problemas, ¿sí? Entonces yo lo que les sugiero es primero intentar hacerlo, que si no sale miren el video, lo miren varias veces si es necesario hasta que lo entiendan y así vayan pasando las clases. Les va a pasar que ya en la clase número 3, clase número 4, ya van a empezar a encontrar como la vuelta a algunos problemas. Y también puede pasar que no, y que se estire un poquito más, pero recuerden que vamos a tener 12 clases de regional, entonces van a tener tiempo para que en algún momento les salgan los problemas. Y si no, recurran a los videos como apoyo y ayuda para incorporar ustedes herramientas para posibles futuros problemas a resolver, ¿sí? Bueno, basta de cháchara y vamos al primer problema. Al comprar una cafetera y un juego de tazas de café al contado, se ahorra un quinto del precio de lista sobre las dos cosas. Se pagan 992 pesos. En cambio, si se compra todo en 10 cuotas, recargan un octavo el precio de lista de la cafetera y un cuarto el precio de lista de las tazas. Cada cuota es entonces de 141 pesos. Bien, entonces tenemos como lugar central el precio de lista, ¿sí? Que tenemos la cafetera, que la vamos a llamar cuadradito, y el juego de tazas, que la vamos a llamar circulito, ¿sí? De acá se abren como dos caminos, ¿sí? Vamos a correr un poco la hoja para tener más lugar. Se abren dos caminos que sería, por un lado, al contado, y por otro lado, en cuotas. Al contado, o sea, esto es interesante como tenerlo en cuenta. Al contado siempre sale un poquito más barato, en cuotas más caro, ¿sí? Entonces, al contado nos dice que se ahorra un quinto del precio y termina pagando 992 pesos. O sea, si nosotros tenemos, esto sería el precio de lista, ¿sí? Un entero, ¿no? Ponele, y lo dividimos en 5 partes. Nos dice que se ahorra un quinto, ¿sí? Un quinto se ahorra. Y entonces y paga 992 pesos. Que quiere decir que esto es 992 pesos. 4 quintos representa 992 pesos. Entonces acá, nosotros si dividimos por 4, vamos a poner acá que esto es 4 quintos. Si dividimos por 4, esto nos da 248, ¿no? Entonces 248 va a representar un quinto, o sea, esto. Y entonces si nosotros multiplicamos, entonces esto lo voy a hacer acá, si hacemos 248 por 5, obtenemos 1240, que es el precio de lista, ¿sí? O sea, 1240 salen las dos cosas. Y por otro lado, nos dice que le dice, en cambio, si se compra todo en 10 cuotas, o sea, la otra posibilidad es, si lo compra en 10 cuotas, paga cuotas de 141. Entonces voy a hacer 141 por 10. Esto nos da 1410. Y 1410 representa el precio de lista más un octavo. O sea, yo puedo pensar el precio de lista como un cuadradito. O sea, puedo pensar así, el precio de lista más un octavo del cuadradito, ¿no? O sea, esto es lo que termina saliendo, lo sumado, ¿no? Y después,
el juego de tazas es un circulito más un cuarto del circulito. ¿Sí? Esto es lo que termina saliendo si lo pagan cuotas. Bien, entonces ya tenemos como más o menos como organizadas todos los caminos todos los datos que nos da el problema y un poquito más también. Entonces podemos escribir esto así de esta manera. El precio de lista lo vamos a escribir como 1240, que es igual a un cuadradito y a un circulito, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, o sea, la diferencia entre esto y esto nos va a decir cuánto más paga por pagarlo en cuotas, ¿no? Entonces, si yo hago 1410, esto ya lo cierro para que no se mezcle con la información. Vamos a hacerlo así para no mezclar información. 1410 menos 1240 nos da 170 pesos. O sea, que va a pagar 170 pesos más si lo paga en cuotas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿A qué es igual? Digo, a un octavo de cuadradito y a un cuarto de circulito, ¿sí? Porque, o sea, la diferencia entre esto y esto, ¿qué es? Es esto y esto, ¿no? Y entonces, ahora agarro este dato que tengo y este. Y lo que yo pienso es, para llegar a un cuadradito, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar a esto, no? O sea, lo tengo que multiplicar por 8, ¿estamos de acuerdo? Lo multiplico por 8, esto me da 1360 y obtengo 8 octavos y 8 cuartos, ¿sí? Todo aumenta por 8. Y entendamos esto, ¿no? 8 octavos que vendría a ser un cuadradito y 8 cuartos vendrían a ser 2 circulitos. ¿Sí? 8 cuartos dividido 2, o sea, esto lo podemos pensar como 2 circulitos, que es igual a esto, ¿no? Yo lo puse así para que se pueda visualizar mejor. Y entonces esto nos da, o sea, esto sigue siendo 1360, lo estamos escribiendo de otra manera. O sea, lo estamos expresando de otra manera, pero sigue siendo lo mismo. Bien, y entonces acá fíjense, ¿no? O sea, miramos estas dos cosas y si hacemos la diferencia entre esto y esto, 1360 menos 1240, ¿esto cuánto nos da? Esto nos da 120. ¿Que 120 a qué va a ser igual? Va a ser igual a, ¿qué diferencia había entre esto y esto? Un circulito. O sea que acá vamos a descubrir cuánto valen los juegos, o sea, cuánto gasta el precio de lista del juego de tazas, del juego de tazas, perdón. Y entonces nos queda por averiguar cuánto sale la cafetera. Hacemos 1240, o bueno, acá lo tenemos. 1240 menos 120 nos va a dar cuánto sale la cafetera. 1140 menos 120 y esto nos da 1120, ¿sí? 1120, que es igual a un cuadradito y como habíamos dicho antes, es igual al valor de la cafetera del precio de lista. Entonces acá tenemos respuesta. Nos pregunta cuál es el precio de lista de la cafetera. Entonces la cafetera cuesta 1120, vamos a poner así, y el juego de tazas de tazas 120. ¿Sí? ¿Se puede llegar a ver ahí? Sí, perfecto. Bien, bueno, y ahí estaríamos terminando el problema. Vamos al problema número 2, que está acá abajo. Bien, yo voy a correr la hoja para poder tenerlo más cómodo, ¿sí? Y tener más espacio. A ver ahí. Bien. El problema número 2 dice lo siguiente. En la figura, ABF y ACDF son rectángulos. BC es igual a 3AB. Área de ABF es igual a 144 centímetros cuadrados. Perímetro de ACDF es igual a 100 centímetros. Si los lados de ABF tienen longitudes enteras, ¿cuál es el perímetro y cuál es el área de ABDF? Bien, vamos a primero copiar la figura que nos da el problema. Por suerte es una figura bastante
fácil de copiar. Bien, A, B, C, D, E, F. Bien. ¿Qué nos dice? Por un lado, nos dice que BC es igual a 3AB. O sea, si AB es un puntito, BC va a ser 3 puntitos. Lo mismo acá. Y no nos dice nada del otro lado, así que lo vamos a llamar cuadradito. Bien, el área de ABF, ABEF, es 144. Fíjense, o sea, este es 144. Y fíjense, yo acá, este rectángulo lo puedo dividir en 3 y que quede igual a este. Entonces podemos hasta incluso conseguir el área de toda la figura. No sé si nos lo pide, pero bueno, podemos llegar a pensarlo, ¿no? Después nos dice que el perímetro de ACDF es 100 centímetros, ¿sí? El perímetro de ACDF F es 100. Y entonces acá sí podemos ya escribir algo, ¿no? El perímetro de ACDF es de toda la figura, o sea que serían dos cuadraditos, 2 cuadraditos y 8 circulitos. 7, 8 circulitos. Bien. Y tenemos toda esta información, nos dice cuál es el perímetro y cuál es el área de ABDF, o sea, de ABDF, ¿sí? Esto. Así que bueno, vamos primero a tratar de averiguar cuánto valen los circulitos y cuadraditos, porque acá nos dice, si los lados de ABF tienen longitudes enteras, entonces podemos pensarlo, ¿no? Eso, o sea, digo, nosotros sabemos que vale 144 ABF, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea que esto es igual a ser circulito por cuadradito. Bueno, podemos pensar valores que pueden tomar el circulito y el cuadradito para que, esto es multiplicado, ¿no? Perdón, ahí, para que dé 144. Entonces digo, bueno, empiezo con el que conozco, que es 12 por 12. Pero también puedo hacer por 11 no, por 10 tampoco, también puedo ir para abajo, ¿no? Me parece que va a ser más cómodo buscar multiplicaciones empezando de, vamos a hacerlo acá, 1 por 144, esta claramente no es, pero ¿por qué no es? Digo, tratemos de justificar de por qué no es, ¿no? Si esto sería 144 y esto 1, ya el perímetro no tiene nada que ver con lo que nos está diciendo, o lo que estamos queriendo decir que es cada lado. Entonces esta ya la podemos tachar mientras la vamos pensando. 2 por 72, ¿sí? Esta seguimos pensando lo mismo porque tenemos dos cuadrados. Si este es 72, 72 más 72, 144, ya nos pasamos. O sea que esta ya la podemos descartar también. 3 por 144 dividido 3. Acuérdense que tenemos que pensar en números enteros, ¿no? Porque nos dice eso, que los lados son enteros. Bien, 48. Esto tampoco, porque 48 más 48 es 96. Y tenemos 8 circulitos. Que 8 por 3 es 24. 24 más 96, 120, ya nos pasamos. O sea que esta ya no puede ser. La próxima que sigue es 4 por... Vamos a hacer la cuenta. 144 dividido 4. 36. Esta ya puede ser una de las candidatas, ¿no? 5 por no se puede, porque nos va a dar con coma. Con 6 sí, porque es divisible por 3 y por 2, o sea que va a funcionar. 144 dividido 6, 24, o sea que podemos hacer 6 por 24, ¿sí? Por 7 probemos, pero no. Dividido 7 nos da 20,5 y monedas. Con 7 no, con 8 también podemos probar, a ver si da. Si da 8, nos da 8 por 18. Con 9, vamos a ver con 9. Sí, también 9 por 16. Después 10 no, 11 no, pero sí 12 por 12. Esa es la que habíamos puesto al principio.
¿sí? Así no. Bien. De todas estas tenemos que analizar cuál funciona en esto, ¿sí? Entonces tenemos que pensar. Si el cuadradito es 36, nos daría 72, ¿no? O sea, pensemos esta. Serían dos cuadraditos, 36 por 2, 72. Y tenemos 8 circulitos, entonces hacemos 4 por 8. Esto nos da 32 y nos pasamos. Por poco, pero nos pasamos. O sea que esta ya la descartamos. 6 por 4. Bien, hacemos 24 por 2 igual 48. Hacemos 6 por 8 igual 48. En esta nos quedamos cortos. 48 más 48, 96. Vamos a escribir los valores que dan, ¿no? O sea, así queda bien explícito que nos da. 104 dijimos acá, o sea que no. Esta dijimos 96, tampoco. Recuerden que tiene que dar 100, ¿no? Vamos con esta. Vamos a ver si en esta sale. Sería 18 por 2, 36. 8 por 8, 64. Y ahora sí, ¿no? Sumamos y da 100, o sea que ya está. Ya estas las podemos descartar porque ya encontramos una que funciona. ¿Sí? Si quieren y tienen dudas, dicen, bueno, podemos probar estas. ¿Sí? Fíjense, si yo hago este 16 por 2, nos da 32. 8 por 9, 9 por 8, 72. Sumo y nos da 104, o sea que no funciona. Y esta, bueno, sabemos que no funciona, pero bueno, la probamos igual. 12 por 2, 24. No hay que descartar ninguna. Esto nos da 12 por 8. ¿Cuánto da 12 por 8? 80, 96. Ya nos recontrapasamos. 96 más 24 nos da 120, ¿no? Entonces, ahí vemos y ya que nos quedamos tranquilos que da, con esta es la única que funciona, ¿no? Entonces ya sabemos que el cuadrado, esto lo que nos dice es que el cuadrado es igual a 18 y el circulito es igual a 8. ¿Sí? Bien, ya con esta información vemos qué podemos hacer, ¿sí? En principio nos pide cuál es el perímetro y cuál es el área de ABDF, ¿sí? Voy a dibujar de vuelta la figura, ¿sí? Sin tantas interrupciones, porque nos pide esto, ¿sí? Nos pide esto. A, B, D, este es E, F, ¿no? Nosotros sabemos que esto vale, el cuadradito dijimos que vale 18, esto vale 8, y acá tenemos 4 circulitos, podemos pensarlo así, dividido acá, ¿no? 3 circulitos sería 3 por 8, que sería 24, esto sería 8, y, o sea, sabemos este lado, y este lado no lo conocemos, ¿sí? Bueno, acá yo lo que voy a hacer es, lo que se tiene que aplicar es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que dice lo siguiente. Yo solamente les voy a dar la información, no nos vamos a entrar mucho en cómo es a demostrar por qué o por qué no el teorema de Pitágoras, sino le vamos a decir cómo funciona el teorema de Pitágoras. Van a ver que no es muy difícil de hacerlo funcionar y solo en eso nos vamos a centrar, si no nos vamos a meter más en por qué, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras trabaja sobre los triángulos rectángulos, ¿sí? Este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo es recto, ¿sí? Lo sabemos de acá. Acá en el problema dice que son rectángulos y al ser rectángulos sus ángulos son rectos. Entonces podemos decir que este ángulo es recto, por ende podemos decir que este triángulo es un triángulo rectángulo. Bien, entonces primero que hay que tener en cuenta para el teorema de Pitágoras es que el triángulo tiene que ser rectángulo, ¿sí? Cuando sabemos eso, ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos al cuadrado, los que forman el ángulo de 90 grados se los llama catetos, ¿sí? Vamos a hacerlo acá. Total, acá tengo un espacio. Vamos a usar este espacio, total, no tiene nada que ver. Bien, entonces lo que dice es que los ángulos que forman el ángulo recto se llaman catetos, ¿sí? Y
el otro lado, que no forma el ángulo recto, hipotenusa. ¿Sí? Y entonces lo que dice es que la suma de los catetos al cuadrado, vamos a poner cateto 1, cateto 2, dice cateto 1 al cuadrado, ¿sí? Este es el cateto 1, más el cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? H vendría a ser hipotenusa. Entonces nosotros solo tenemos que usar esa fórmula, ¿sí? Entonces sabemos que 18 y 24, o sea, son los catetos. Entonces hacemos 18 al cuadrado más 24 al cuadrado, nos tiene que dar, en este caso, hipotenusa, sería este, lo vamos a llamar hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Y entonces hacemos las cuentas. 18, ¿qué es 18 al cuadrado? Es 18 por 18, ¿sí? Esto nos da 324 más 24 al cuadrado, que es 24 por 24, 576. Esto es igual a hipotenusa al cuadrado. Y entonces sumo 576 más 324, 900, ¿sí? Que es hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué valor puede ser h para que dé 900? ¿Sí? Y acá podemos jugar, ¿no? Podemos hacer una pequeña lista así. Decir, bueno, hipotenusa al cuadrado. Entonces digo, bueno, si hipotenusa es 10, hipotenusa al cuadrado sería 100, porque 10 por 10, 100. Pero estoy muy lejos de esto, yo quiero llegar a 900, o sea, yo quiero que me dé 900. ¿Sí? Entonces, 20 por 20, 400. No, 30 por 30, 900. Ahí lo encontré, ¿sí? Algunos me dirán, bueno, pero podés hacer, sí, puedo hacer raíz cuadrada, ¿sí? Que sería esto, ¿no? Raíz cuadrada de 900. Esto, si le hacen raíz cuadrada, también les va a dar 30, ¿sí? Pero a mí me gusta siempre ir a la prueba y error, ¿sí? Primero ir a la prueba y error y después, bueno, ya cuando estamos cancheros y todo, bueno, sí, es verdad, hacemos raíz cuadrada de 900 y ya nos da el valor, ¿no? 30. En este caso, h valdría 30, o sea que esto sería 30. ¿Sí? Bien. Pero también me interesa que conozcamos un triángulo rectángulo con valores que por lo general se repiten, ¿sí? Hay un triángulo rectángulo que conocemos, que podemos conocer, o sea, que lo podemos como recordar, ¿sí? Este triángulo rectángulo, sus catetos valen 3 y 4 y la hipotenusa 5. ¿Por qué insisto con esto de que recuerden este triángulo rectángulo? Porque fíjense algo, ¿sí? Ahora voy a hacer un paréntesis, vamos a ir un poquito más abajo de la hoja, después seguimos con el problema, pero quiero que miren algo, ¿sí? Yo conozco este triángulo rectángulo que vale 3, 4 y 5, ¿sí? Y me aparece este triángulo, ¿no? Sin este dato. Acuérdense que este dato no lo sabíamos. Entonces, yo lo que voy a hacer es me aparece este triángulo con esos datos, ¿sí? Ambos triángulos son rectángulos, insisto, para aplicar esto. Y entonces, fíjense algo, hay una relación acá, ¿no? Yo tengo que multiplicar a 3 por 6 para conseguir el 18, a 4 por 6 para conseguir el 24, y entonces digo, bueno, si a este lo multipliqué por 6 y a este lo multipliqué por 6, a este también lo tengo que multiplicar por 6. Y fíjense, me da 30. O sea, que si ustedes conocían este triángulo rectángulo antes de empezar a hacer esto que hicimos, podrían haber sacado directamente cuánto valía este lado, ¿sí? A partir de un conocimiento, de un dato que ustedes tienen guardado en su repertorio de cálculos y cosas, conocimientos que tienen, pueden decir, bueno, pues yo conozco un triángulo rectángulo que tiene los catetos 3 y 4 y 5. Si encuentro una relación con este triángulo, puedo llegar a resolver ese lado. Pero bueno, nada, está bueno como conocer las dos maneras, ¿sí? Tenerlas en cuenta. Vuelvo al problema. Ahora sí, volvemos al problema. Esperen que me fue un poquito. Acomodo. Ahí estamos. Ya casi. Bien. Bien. Recuerden que esta es la primera clase y esto es algo que va a empezar a aparecer en los problemas de área y perímetro de la instancia regional, así que está bueno tenerlo en cuenta
Y bueno, y que mírenlo lo que necesiten para entenderlo bien, ¿sí? El problema. Bien, vamos con... Entonces ahora vamos a lo que nos pide el problema, ¿sí? Que nos fuimos un poco. Pero ya con todos estos datos me parece que lo vamos a poder sacar. Bien, ¿cuál es el perímetro y cuál es el área de ABDF? Bien, el perímetro, ahora podemos decir, ¿no? El perímetro de ABDF, ¿quién va a ser? ABDF, o sea, va a ser 8, 30, 24, 8 y 18. O sea, 8 más 30 más 24 más 8 más 18. Ponemos todos estos cálculos en la calculadora. 8 más 30 más 24 más 8 más 18 igual 88. ¿Puede ser? Vamos a verificarlo manualmente a ver si me equivoqué en algún botón. 8 más 18 nos da 26, 26 más 24, 50, 50 más 30, 80, 88. Sí. 88 centímetros. Bien. Y después nos pide el área de ABDF. Área de ABDF. ¿Se puede ver ahí? Sí, perfecto. Bien, el área de ABDF sería este rectángulo que ya sabemos cuánto vale, 144. ¿Sí? Y este triángulo, que podemos hacer 18 por 24 dividido 2 y nos daría el área esta, pero yo voy a usar la información que ya tengo acá que la puse al principio, ¿no? Si yo hago 144 por 3, vamos a hacerlo acá al costado, cálculos auxiliares, vamos a ponerlo acá. 144 por 3, ¿qué me da? Me da, vamos a poner una calculadora para no tener error, 432. ¿Sí? O sea que este rectángulo vale 432. ¿El triángulo cuánto va a valer? La mitad. Entonces divido por 2 a esto. Dividido 2 igual 216. O sea que tenemos vamos a poner 216 acá, 144 acá, los voy a poner con resaltador para que no se mezcle con los lados. ¿Sí? Sumo estas dos áreas y nos da el área de ABDF. ¿Sí? Que sería igual 144 igual 360 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y ahí estarían las dos respuestas, la respuesta al problema. Bueno, espero les haya gustado esta clase. Bueno, lo que incorporamos en esta clase que no veníamos teniendo en otros problemas es el teorema de Pitágoras. No le tengan miedo, no hay que volverse como loco con esto, solo hay que saber la fórmula y listo, ¿sí? Pitágoras. Sí me resulta interesante por ahí esto que hicimos antes, ¿no? Como esta relación, ¿no? Que encontramos entre un triángulo, o sea, a partir de un triángulo que yo conozco sus lados, puedo descubrir, obviamente que tengo que tener algunos datos, ¿no? O sea, en este caso tenía los valores de los catetos y que era rectángulo. Si no tenía eso, obviamente hubiese sido imposible, ¿sí? Pero me parece como interesante esta relación, ¿no? de triángulos. A partir de un triángulo que conozco, puedo saber datos de otro triángulo que no conozco. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase.